aleluya, 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 el Señor resucitó. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué está llorando, mujer? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué está llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo ha puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse un momento. Estamos en la octava de Pascua. La octava de Pascua es como si estuviéramos celebrando el día de Pascua. Son 8 días seguidos que se celebra la Pascua, o sea, como si fuera el mismo domingo de Pascua. Por eso se canta el Gloria y por eso se proclama la secuencia, porque es como si estuviéramos viendo el mismo domingo de Pascua. O sea, en otras palabras, el domingo de Pascua se prolonga por 8 días. Es tan importante esta fiesta que no solamente un día, sino que se prolonga por 8 días. Por eso es lo que se conoce como la octava de Pascua. Así como el tríodo pascual, un poquito diferente, pero es para comprender, porque se nos pasa por alto algunos detallitos importantes del tríodo pascual, y nada más que ya pues, en la misa no podemos explicarlo porque ya está uno en la ceremonia y ya a veces son cositas que se deben explicar afuera. El tríodo pascual comienza, por ejemplo, el jueves, no sé si ustedes se den cuenta, con la misa de la última cena, y termina el sábado con la vigilia. Por ejemplo, el jueves hasta el sábado, durante las celebraciones, no se da la bendición al final, porque es como si fuera una sola celebración, comenzando desde el jueves en la misa de la última cena del Señor hasta terminar con la vigilia. Por eso ni el jueves se dio la bendición al terminar la misa, ni el viernes se dio bendición al terminar el servicio. Hasta el sábado, terminada la vigilia, es cuando se dio la bendición después del servicio, o sea, después de la misa al final, porque son como si fuera una sola liturgia los 3 días. Por eso conoce como tríodo pascual. Comienza el jueves y termina el sábado por la noche. Ya el domingo es el domingo de resurrección, pero son jueves, viernes y sábado. Lo mismo pasa con la resurrección. Entonces comienza con la primera celebración del domingo y termina el sábado o el próximo domingo con la fiesta de el Señor de la Divina Misericordia. Entonces 8 días se prolonga la Pascua. Por eso es bien importante esta fiesta. Y durante esta semana, pues vamos, las lecturas que nos están presentando la liturgia, pues nos están hablando de la resurrección. Tanto la primera lectura como el Evangelio nos están recordando la importancia de la resurrección. Yo escuchábamos a Pedro aquí en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Estamos en el capítulo 2 del libro Hechos de los Apóstoles,
que se da el día de Pentecostés. Recordemos, es bien importante este día, que es con el que la fiesta o con la solemnidad con la que termina el tiempo de Pascua, la fiesta de Pentecostés. Pero aquí ya nos presenta esta lectura para esta octava de Pascua. Dice, Pedro sale a hablar después de que reciben el Espíritu Santo. Pedro sale sin miedo, todos los apóstoles salen sin miedo, porque uno de los dones que reciben del Espíritu Santo es el don de la fortaleza. Como todos los que hemos sido confirmados, recibimos este don de la fortaleza, nada más que como que lo escondemos por ahí en el bolsillo, no sé dónde, y como que no nos ayuda mucho, pero debía de darnos esa fuerza de salir como Pedro y los demás apóstoles a predicar que Jesús ha resucitado. Es lo que anunciaba Pedro. El Señor ha resucitado. Y da testimonio de esa resurrección. Dice Pedro, Dios lo ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes crucificaron. O sea, Pedro les habla de la resurrección, pero también les deja ver, ustedes lo crucificaron. O sea, y ese Jesús que ustedes crucificaron ha resucitado. Y es tanto la convicción con la que predica Pedro, que dicen este día, más de 3,000 personas aceptaron la fe en Cristo. Y esto es bien importante. O sea, fue el testimonio de Pedro, fue el testimonio de los apóstoles que conmovió a toda esta multitud y aceptan a Cristo como nuestro Señor, como Dios. Tanto que preguntan, ¿y qué debemos hacer? Arrepiéntanse. Es la primera invitación de Pedro. Arrepiéntanse. Hay que vivir el arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, arrepiéntanse y luego bautícense. Es bien, Pedro le está hablando aquí a una multitud de adultos ya. Recuerden que en la vigilia pascual bautizamos a un grupito de adultos. Y aquí en la Iglesia Universal pues se bautizó una cantidad de adultos. Una cantidad. Fueron miles los que se bautizaron este año en la Iglesia Universal. Bueno, aquí nomás en Estados Unidos fueron miles de adultos que se bautizaron este año. Por eso, para recibir el bautismo, un adulto tiene que primero haber arrepentimiento. O sea, esa persona que se va a bautizar tiene que fortalecerse en la fe, tiene que aceptar la fe y vivir el arrepentimiento. Y luego, cuando recibe el bautismo, recibe el perdón de los pecados. El adulto. El niño no, porque un niño no tiene más que el pecado original, pero ahí los padrinos y los papás hacen el compromiso por el niño. Pero los adultos sí se tienen que arrepentir del pecado, aceptar la fe para poder recibir el bautismo. Por eso les decía yo unas semanas antes de la Pascua, no se puede bautizar a una persona que está viviendo el pecado y que no quiere dejar el pecado. No se puede. El requisito número para bautizar es que esa persona esté arrepentida de su pecado y esté decidida a dejar el pecado. Eso es bien importante. Hago la aclaración aquí porque por ahí yo escuché unos comentarios bien, a veces un poquito incómodos, que a veces molestan un poquito, y es importante hacer una aclaración de eso, ¿no? Porque eso lo prediqué en una misa por ahí en la Cuaresma, y una de las que se iba a bautizar, pues ya no volvió. Y pues, que el padre no la quiso bautizar. Yo ni siquiera habló conmigo, pero allá afuera el padre no la quiso bautizar. O sea, primero asegúrense de las cosas antes de abrir la bocota, porque, o sea, nada más hablan por hablar. Sí lo predica aquí. Una persona que no quiere dejar el pecado no se puede bautizar. Tiene que estar en gracia para poder recibir el bautismo. Y si está viviendo en unión libre y no quiere dejar esa unión libre, pues no se puede bautizar. Eso no es norma mía, eso es norma de la iglesia. Y esto tiene que ir con el papa, con el obispo para que cambien las normas. Yo no. Pero él decía, el padre no la quiso bautizar, no lo quiso bautizar. Es que yo no puedo cambiar las reglas de la iglesia, ni mucho menos la doctrina. Arrepiéntanse, dice Pedro, y háganse bautizar, arrepiéntanse. O sea, tiene que haber una conversión para poder, yo lo dice San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, tienen que arrepentirse y bautizarse, porque si no, no.
el bautismo pues lo recibe, pero en lugar de salvarlo, lo va a condenar más. Es bien importante. Entonces, el bautismo aquí dice Pedro, arrepiéntanse. Primera invitación, arrepiéntanse y bautícense. Esto lo agarran también nuestros hermanos protestantes, nada más el versículo, pero no agarran el que sigue. Dice que se tienen que bautizar en el nombre de Jesús, solamente. Y por ejemplo, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Y así bautizan ellos. Bueno, no todos, algunos. Pero ese bautismo no es válido. Porque no se bautiza con el nombre de Jesús, se bautiza en el nombre del Señor Jesús. O sea, es el Señor el que lo está bautizando, pero no con el nombre de Jesús. Es en el nombre del Señor. Y entonces al bautizar en el nombre del Señor, se tiene que bautizar como Él dijo que se bautizara. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así fue como el Señor mandó a los apóstoles para que se celebrara el sacramento del bautismo. No con el nombre de Jesús, les vayan y bauticen con mi nombre, no, en mi nombre, que es muy diferente. Y en mi nombre significa en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos protestantes, no, yo tengo que tener el nombre de Jesús y ya, todo bautizado, pero no el que sigue, pero eso lo agarran para criticarnos a los católicos. Pero siguen criticando, pero los católicos están mal porque bautizan a los niños. Pues aquí Pedro lo dice. Porque la salvación es para ustedes y también para sus hijos. Dice Pedro, o sea, para todos, no para los adultos, para ustedes y para sus hijos también. O sea, también los niños hay que bautizarlos, todos. Dice, y todos los que quieran, dice Pedro, todos los que quieran. El bautismo es para todos, no solamente para los adultos. Por eso es importante aclarar un poquito los términos de la Biblia, porque se usan y se confunden, y por eso muchos pues esperan hasta cuando estén viejos para bautizarse y luego, ¿qué pasa si mueren sin bautismo? Lo dejamos a la misericordia de Dios. Pero nos dice San Marcos, capítulo 16, terminando el capítulo 16, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, el que crea y se bautice, se salvará, el que no, se condenará. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, ustedes lo pueden ahí concretar, tomar su Biblia, leerlo, para que no digan que yo les invento. Pero lo dejamos a la misericordia de Dios los que mueren sin bautismo. El catecismo de la Iglesia Católica es muy amplio, dice, aquellos que sin ningún conocimiento del bautismo mueren sin bautizarse, se dejan a la misericordia de Dios, para que Dios, pues en su misericordia, los lleve a su regazo. Pero aquellos que conociendo la fe, dice el catecismo, son palabras del catecismo, ya no tengo el numeral propiamente para hacer el numeral del catecismo, dice, pero aquellos que conociendo la fe renuncian a ella, pues no hay nada que hacer. Fuera de la iglesia no hay salvación. Son palabras del catecismo también. Si hay algo, tienen que reclamarle al Papa San Juan Pablo II, que fue el que aprobó ese catecismo. Pero es lo que dice el catecismo. O sea, pero el bautismo es bien importante para todos. Para todos. Pero hay que aceptarlo con fe, y hay que hacer el bautismo con fe, y hay que bautizar a todos. Los niños se bautizan en la fe de los padres y de los padrinos. Por eso se requiere que al menos uno de los papás esté bautizado, sea católico, para poder bautizar a un niño. Al menos uno de los papás, no se requiere que los dos sean católicos bautizados, no, al menos uno, con uno es suficiente. Pero si los dos están, pues mucho mejor. Pero si ninguno de los dos está, entonces ahí sí no, porque no hay ninguna seguridad en que el niño crezca viviendo una fe. Se bautizó, pero no tiene ni idea de qué está. Por eso la iglesia requiere que al menos uno de los papás esté practicando la fe. Al menos uno, no los dos. Pues si están los dos, muchísimo mejor, claro que sí. Pero si no, al menos uno. De los papás. No de los abuelos, de los papás. Los abuelos pueden ayudar mucho, pero son los papás los responsables de la fe de los niños. Los papás. Eso es bien importante. Entonces, hablo del bautismo porque aquí Pedro nos habla del bautismo. Por eso yo estoy hablando del bautismo hoy. Porque la palabra de Dios nos dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor. Dice, y en aquel tiempo más de 3,000 aceptaron y se bautizaron. O sea, por la predicación y la convicción de Pedro. En el Evangelio, San Juan capítulo 20, termino rapidito para que no alargarme tanto.
Aquí encontramos a María Magdalena. Recuerden que hablamos el domingo, es una de las primeras que ven al Señor resucitado y que se convierten en las primeras testigos de la resurrección. Nos dice que María Magdalena estaba llorando. Dos ángeles se acercaron y dijeron: ¿a quién busca? Ella pensaba que se habían robado el cuerpo. Se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han colocado. Luego dice, el Señor se acercó a ella: mujer, ¿a quién busca? ¿Por qué llora? Si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Dice, pero no lo conoció. Entonces, esto es bien importante, porque ya el Señor no había resucitado en un cuerpo normal, como vivía antes de la crucifixión. Por eso, ya al ser un ser espiritual, podía tener diferentes figuras, digamos, físicos. Él podía tomar cualquier figura, ya es un ser espiritual. Y por eso María no lo reconoció. Imagínense, María había compartido con él mucho tiempo, ella lo amaba, no era la novia ni la esposa como dicen algunos, porque para todo hay. Era que le achacan que María Magdalena era la esposa de Jesús y que era el discípulo amado. El domingo pasado lo leíamos, el discípulo amado iba corriendo con Pedro y ya María Magdalena estaba allá. Fue la que le llevó la razón, la noticia. María Magdalena fue la que le llevó la noticia. Cuando Pedro y Juan escucharon la noticia, salieron corriendo. Pero ahí deja claro, cuando María vino y les trajo la noticia, Pedro y Juan salieron corriendo. Entonces no era el mismo discípulo amado, María Magdalena, como dicen algunos, basándose en la figura en el cuadro de Leonardo da Vinci. No, hay para todo. Por ejemplo, es importante aclarar porque cualquiera que esté un poquito medio bajo de fe lo pueden confundir. Pero es bien importante aclarar, o sea, el discípulo amado, la Biblia deja bien claro quién era, y no era María Magdalena. No era, eso lo deja bien claro la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Y hoy ella es la que está llorando ahí. Y eso dice, mujer, ¿a quién busca? O sea, ella lo conocía, pero aquí no lo reconoce. ¿Por qué? Porque ya era un cuerpo celeste. Ya no era el cuerpo terrenal, el cuerpo, no, ya era el cuerpo celeste. O sea, es una prueba más de la resurrección. Que Jesús ya no resucita con su cuerpo como fue crucificado. No, sí tiene las marcas, pero no es el mismo cuerpo. Tanto que María no lo conoce, hasta cuando Jesús le habla, María. Y cuando dice, Raboni, maestro. Y él dice, no me toque, porque ya no es el mismo cuerpo que crucificaron, ya es un cuerpo completamente diferente, es un cuerpo celestial, es un cuerpo glorioso. Pero dice, pues no me toque, porque todavía no he subido al Padre. Y usa unas palabras bien bonitas, el Señor aquí dice, ve y dile a mis hermanos. Ve y dile a mis hermanos. Bueno, aquí otro, para los que le achacan hijos a María. Es que esto está bien importante, esta lectura de hoy. Porque hay muchos que le achacan hijos a María. Y él dice a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos. Voy a mi Padre y a su Padre. A mi Dios y a su Dios. O sea, ¿y a quién le llevó el mensaje de María Magdalena? A los apóstoles. A los apóstoles. Es el que Señor dice, ve y dile a mis hermanos. Y María puede decir, a ver, ¿dónde están los hermanos de Jesús? Aquí ¿dónde están los hijos de María? Venga, que les mandaron una razón, un mensaje. No, ella fue a los apóstoles, porque tenía bien claro quién eran sus hermanos. Sus hermanos eran los apóstoles. Voy a mi Padre y a su Padre. Señor, está claro, tenemos un solo Padre. Y ese Padre es Dios, por eso son mis hermanos. Y todos los que nos bautizamos nos convertimos en hermanos de Jesús. Es bien importante el mensaje de este día, de esta octava de Pascua, porque nos ayuda a fortalecer la fe, pero también a conocer nuestra fe. En los términos de la palabra de Dios, para que no haya confusiones. Vuelvo y repito, como pasa alguna vez, que le achacan un montón de hijos a María, para descreditarla. No es por otro motivo, sino para desacreditarla. Y para atacar a los católicos. Es con la finalidad que lo hacen, ¿no? Para atacar a los católicos
y para desacreditar a María. Por eso, los hijos de María. Por eso María no fue virgen, porque tuvo más hijos. En ninguna parte de la palabra de Dios habla de los hijos de María, más que Jesús. Pero sí habla de los hermanos de Jesús. Eso sí habla. De ellos sí. Es muy importante que nos quede claro. Démosle gracias a Dios en este día por regalarnos un día tan bonito. Demos gracias por esta Santa Eucaristía que estamos celebrando. Sigamos alabando y glorificando al Señor. Sigamos orando por nuestra iglesia para que cada día crezca más y más en santidad y para que todos cada día busquemos y anhelemos siempre la santidad para estar con el Señor y darle toda la gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén.